Buen día, estaré hablando sobre la programación de Python. Mi nombre es Xochitl Emi Arzola Durán. Mi maestro es Argenis Fernando Macías García. En esta ocasión estaré hablando sobre las variables, tipos de datos, ordenadores básicos, estructura de control de Python, los cuales son fundamentales para proporcionar una forma de almacenar y manipular datos a lo largo de un programa. Al asignar valores a las variables, podemos referirnos fácilmente y actualizar los datos, en el caso de las variables, pero los tipos de datos se dividen en varias categorías, cada una adaptada para manejar los tipos específicos de datos y operaciones. Variables. ¿Qué son las variables? Definimos que es una variable en Python. Es una ubicación nombrada en la memoria del ordenador que almacena un valor. Es como un contenedor que puede contener diferentes tipos de datos, como números, cadenas o booleanos. Proporcionan una forma de almacenar y manipular datos a lo largo de un programa. Al asignar valores a las variables, podemos referirnos fácilmente y actualizar los datos según sea necesario, haciendo nuestro código más eficiente y legible. Tipos de datos. En Python podemos encontrar distintos tipos de datos, con diferentes características y clasificaciones. Los tipos básicos de Python son booleanos, los numéricos, entre ellos se encuentran enteros, punto flotante y los complejos, y las cadenas de caracteres. Booleanos es una forma de representación de datos binarios, es decir, dos valores posibles únicamente 0 y 1. Numéricos. Python define tres tipos de datos numéricos básicos: enteros, números de punto flotante. Simula el conjunto de los números reales, pero ya veremos que no es así del todo. Y los números complejos. Números enteros. Es el tipo de los números enteros, es int. Este tipo de dato comprende el conjunto de todos los números enteros, pero como dicho conjunto es infinito en Python, el conjunto está limitado realmente por la capacidad de la memoria disponible. No hay un límite de representación impuesto por el lenguaje. Los números de punto flotante. Este tipo de dato en Python es float. Podemos usarlo sin problemas para representar cualquier número real, siempre teniendo en cuenta que es una aproximación lo más precisa posible. Complejos. Tipo de dato numérico básico que tiene Python es el de los números complejos, complex. Los números complejos tienen una parte real y una imaginaria, y cada una de ellas se representa como float. Operadores básicos. Los operadores son símbolos que le indican al intérprete que realice una operación específica, como aritmética, comparación, lógica, etc. Estos son los diferentes tipos de operadores de Python. Operadores aritméticos, relacionales, bit a byte, de asignación, lógicos, de pertenencia y de identidad. Estructura de control. Es un lenguaje de programación. Las estructuras de control permiten modificar el flujo de la ejecución de un conjunto de instrucciones. Se puede distinguir tres tipos básicos de control de flujo, a saber, control secuencial, control de selección y control de repetición. Las estructuras de control son herramientas que nos permiten condicionar la ejecución del código a ciertas circunstancias. En Python, las estructuras de control más comunes son las condicionales y los bucles. Por ejemplo, if, la secuencia es la más simple y básica. Permite ejecutar un bloque de código si se cumple una condición. Else, la sentencia else es una combinación con if.
El bloque del código después de else se ejecutará si ninguna de las condiciones anteriores se cumple. Funciones. Las funciones de Python contribuyen unidades lógicas de un programa y tienen un doble objetivo: dividir y organizar el código en partes más sencillas, y encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. Python ya define de serie de conjuntos de funciones que podemos utilizar directamente en nuestras explicaciones. Algunas de ellas, de las más vistas en tutoriales anteriores, por ejemplo, la función len, que obtiene el número de elementos de un objeto contenedor como una lista, por consola un texto. Bucles. Los bucles son importantes en Python o en cualquier otro lenguaje de programación, ya que te ayudan a ejecutar un bloque de código repentinamente. A menudo te encontrarás con situaciones en las que necesitarás utilizar un fragmento de código una y otra vez, pero no querrás escribir las mismas líneas de código varias veces. Un pequeño ejemplo de bucle for en Python: la palabra clave for, la variable number, la palabra clave in y la función ranger y el código que quieres ejecutar varias veces. Print. Condicionales. Son una estructura de control esencial al momento de programar y aprender a programar. Tanto Python como la mayoría de los lenguajes de programación utilizados actualmente nos permiten hacer uso de esta estructura para definir ciertas acciones y decisiones específicas en nuestros programas. Una condicional permite establecer una serie de condiciones al interior de nuestro programa que nos ayudan a determinar qué acciones llevar a cabo dadas ciertas circunstancias. Por ejemplo, condicional if en Python, condicional if en else en Python. En condicional if en Python se puede encontrar como if true, print, se abre paréntesis, comillas y signo de admiración. El bloque if se ejecutará, se cierra, signo de admiración, comillas y paréntesis. En condicional if else en Python se encontrará de la siguiente manera: if not true, print, se abre paréntesis, comillas y signo de admiración. El bloque if se ejecutará, se cierran signos de admiración, comillas y paréntesis. Else, print, se vuelven a abrir paréntesis, comillas y signo de admiración. El bloque else se ejecutará, se vuelven a cerrar, signo de admiración, comillas y paréntesis. En conclusión, aprendí qué son los tipos de datos que utiliza Python y la estructura de control que tiene. Los ejemplos me ayudaron mucho a entender mejor los temas que se estaban dando a conocer. También aprendí que Python es un lenguaje de programación en el cual nos ayuda a comunicarnos con nuestra computadora y equipo. Gracias por ponerme atención.